Bienvenidos a esta enseñanza del concierto de oración de la Iglesia Academia de Vencedores, Overcomers Academy, en la ciudad de Harlingen, Texas. Aquí tenemos al pastor David Villarreal compartiendo esta enseñanza, un Dios que contesta, que responde desde los cielos. Escúchela y reciba bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero producir el mejor cristiano que podamos tener en la tierra, porque yo cuando me convertí vi mi forma de andar con el Señor y cómo había mucha ignorancia en mi vida en ciertas áreas, y después que tenía tiempo en la iglesia, habían pasado años y yo muy bien no entendía lo que era la salvación después de haber atendido la iglesia por años, y yo notaba eso, que no estaba aprendiendo mucho en la iglesia. Y sabía que Dios es bueno y tiene buenos planes y es maravilloso, pero no podía conectarlo de lo que dice la Biblia a mi vida cotidiana, ¿verdad? Y era tremendo. Y yo tenía eso en mente. Y esa dificultad dentro de mí, y decía, y una vez dije, en la iglesia estaba con mi esposa, dije algo así como, no estoy aprendiendo mucho. Y dije algo que el Señor creo que me oyó y como que me dijo, oh sí, vamos a ver. Y le dije, sabes, si yo fuera el pastor, esta gente entendería, aprendería cosas más específicas. Y era un cristiano joven, o sea, recién convertido, vaya. Tenía pocos años en el Señor. Y mírenme hoy día aquí en un púlpito enseñando la palabra del Señor. Siempre tuve ese deseo, de ayudar a edificar cristianos poderosos, porque la gente se burla de los cristianos debiluchos, porque a grandes rasgos hemos producido cristianos muy débiles, fieles en cuanto a atender a los servicios en la iglesia, van a los estudios bíblicos, pero nunca vieron mucho poder en ellos. No vio manifestaciones, vaya. Yo trabajaba en la cárcel, por ejemplo, y estaba en una especie de capacitación, y tuvimos un curso, una capacitación, y ahí hacían una pregunta, diferentes cosas. Hicieron como un tipo de encuesta, y allí había una pregunta que decía, si hubiera un desastre en la tierra, si hubiera un suceso de eso, un evento de esto, y usted pudiera escaparse, pero solo podría llevarse 3 personas con usted, y entre esos 3 tendría usted un policía, un ministro, un doctor y un predicador, y de esos 4 tendría que llevarse solo 3. O sea, nada más se podía llevar uno, podría llevarse 3. Y la respuesta que dieron me dejó boquiabierta. Dijeron, ¿a quién podrías dejar? Vaya? O sea, si te llevaran nada más 3, se quedaría uno. ¿A quién llevarías? ¿A quién dejarías atrás? Y casi la mayoría respondió, dejaríamos al ministro, al pastor, ¿verdad? Porque no hay necesidad de él. Nos llevaríamos al policía y al doctor. Y dijo, ¿por qué? Bueno, tengo al médico. Me puede ayudar a sobrevivir. Y tengo al policía también. O sea que eran 3 incluyéndose esa persona, vaya. Y me quedé así como boquiabierta, pensando, wow, ¿cómo está eso, no? De cómo la gente piensa. Y esto sucede porque la iglesia ha tenido la culpa. Porque la gente dice, ¿tú necesitas a la iglesia en tu vida? No, ¿para qué? No, dice la gente. Y es porque han visto una iglesia débil, una iglesia debilucha. Y como que no ven que es relevante la iglesia para ellos. Y es tremendo. Y me quedé, wow, boquiabierta cuando vi estas cosas. Dijeron, dejaríamos al predicador.
O sea, de los tres dejaríamos a él. Y es lo que pasa en las iglesias. Por ser una iglesia debilucha, donde hay poder, donde se ve poder, pero como quiera es el cuerpo del Señor y el Señor no ha terminado con nosotros. Y cuando se acabe todo, la iglesia es y se va a mostrar como la organización más poderosa en la tierra. Y el cristiano se va a levantar. Isaías habla de esto, que dice que te levante y resplandezca porque tu luz ha venido, ¿verdad? Y este cristiano se va a mover en lo sobrenatural, va a oír la voz de Dios, se le va a dar dirección del Señor y se le va a dar cosas específicas para poder ayudar a los gobernadores. Va a traer manifestación del poder del Señor en los diferentes lugares del gobierno. Va a ser un José, un Daniel, y va a ser el centro de atención para que la gente vaya y reciba ayuda a través de él. Yo no creo que Jesús planeó que la iglesia fuera un lugar debilucho, una iglesia débil. Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades del infierno no prevalecerán contra ella. Como diciendo, es algo poderoso y en estos últimos días va a ser una iglesia poderosa. Pero la iglesia tiene que ser un lugar donde se le capacita, donde se le entrena, donde se le enseña. Y yo veo dos tipos de iglesias que hay. Una donde se le enseña sobre quiénes son en Cristo, del poder de Dios, y la otra donde hay puro entretenimiento. Y eso no le ayuda a la gente cuando enfrentan dificultades. Pero es en la capacitación, en el entrenamiento, en el ejercicio constante de la palabra, donde se le capacita para que enfrenten los desafíos de la vida. Porque el mundo hacia donde va decayendo más y más en el hoyo. Cosas peores vienen, más se van a oscurecer las cosas en el mundo. Pero la luz del Señor va a iluminar en tu vida y tú serás la luz del mundo. Entre más oscuro se ve, más brillará la luz del Señor en la iglesia. Y el cristiano debe reconocer quién es Él en Jesucristo para llegar a ser todo aquello que Jesús quiere que seamos. Porque es la persona más que se va a necesitar más en la sociedad. La sociedad ahorita dice, no necesitamos a los cristianos, no, eso es aleluya. No. Una de las candidatas de Estados Unidos, Hillary Clinton, la señora Hillary Clinton dijo, la iglesia tiene que renovarse, tiene que actualizarse a este siglo XX, que está totalmente equivocada, claro. Es importante que usted se vea, que se acerque más y más cerca al Señor, más lo busque. Porque el mundo tuyo, el que te rodea, va a necesitar ese tipo de cristianos cercano a Dios, porque la mano del Señor va a ser necesaria que se manifieste y tú serás el que va a representar al Señor ahí, en cada situación caótica. Y no nada más para consolarlo, darle algo ahí, te va a ir bien. No. Usted no es una persona, un orador que nada más ayuda a la gente, animarlos. No. Usted está ahí para manifestar el poder de Dios, la mano de Dios, el reino del Señor sobrenaturalmente, donde hay cambios en las situaciones. El mundo y a grandes rasgos también la iglesia no han visto manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, pero los cristianos de los últimos días van a ver ese mover. Es como que regresamos al tiempo de los apóstoles y del Antiguo Testamento, donde esperaremos en las unciones donde anduvo Elías, Eliseo, los apóstoles, etcétera. Va a haber esto, va a suceder esto. ¿Por qué? Porque el cristiano está más cerca, entendiendo su identidad en el Señor. Y quiero que usted vea eso, lo vea así cada vez que viene a la iglesia. Cada vez usted va a aprender algo nuevo. Vamos a darle la mejor capacitación, entrenamiento, enseñanza, y vamos a poner una mesa llena de deliciosos manjares espirituales, de comida sólida, de entendimiento, de sabiduría, de revelación, de poder, de gracia, de favor de Dios. Vamos a poner todo eso, vamos a empaquetarlo, vamos a rellenarlo como un pavo relleno de palabras.
porque cuando viene una tormenta, una prueba, es como que le aplica presión, como cuando se aprieta la pasta dental con la mano, ¿verdad? Lo aprieta. ¿Y qué pasa? Lo que está dentro sale, ¿verdad? Sale, salpica, así va a pasar. La tormenta viene y te aprieta, lo que va a salir de ti es el poder de Dios, la palabra del Señor. Y este domingo pasado les di bastante palabra, de hecho. Y yo, de hecho, escuchaba este mensaje otra vez y tomaba apuntes. Y concluyo que ya terminé esa serie que estábamos tratando sobre el pacto, sobre nuestro pacto con Dios. Dios quiere llevarnos a algo diferente. Y quiero aclarar algo. Omar me decía que en el servicio pasado, cuando enseñé sobre la voz de Dios, él me decía, yo sé lo que estabas diciendo, y como que sonaba como que estaba diciendo que la gente no necesita la palabra de Dios escrita, pero al final aclaraste, como que juntaste ambos, ataste los cabos, ¿verdad? Que obviamente la palabra es relevante si la necesita. Y yo le preguntaba al grupo de ministros, a los que participan en el ministerio más bien, en el servicio previo o en la junta previa al servicio, y les hice una pregunta sobre esto. Y yo no quiero que usted sí continúe no entendiendo algo, no quiero brincar a otro tema si no ha entendido este primero. La voz del Señor va a ser un elemento necesario en los últimos días que vienen. ¿Por qué? Porque es lo que lo va a usted a diferenciar entre otros, entre un cristiano sin poder y un cristiano poderoso. Por ello necesita escuchar la voz del Señor, porque es lo que va a marcar la diferencia entre usted y otros. Porque, es decir, de un cristiano que no avanza a un cristiano que tiene avance, perdón. Cada persona que ve en la Biblia y sus nombres están registrados ahí es por algo. No todos los nombres de los que vinieron al Señor están ahí escritos, ¿verdad? Solo aquellos que escucharon la voz del Señor y hicieron grandes hazañas, como diciendo el Señor, vamos a hablar de esta persona porque logró hacer estas cosas en mi nombre. ¿Y por qué? Porque oyeron la voz de Dios. Y yo quiero que entienda esto. No estoy diciendo que la palabra escrita de Dios no tiene importancia. Claro que no. Es fundamental. Es lo que trae balance a nuestra vida para que no nos vayamos a los extremos. La palabra del Señor nos ayuda a sintonizar nuestro oír espiritual. Nos ayuda a ponernos en la misma frecuencia donde está Dios para que podamos graduar de simplemente leer la palabra escrita a oír la voz de Dios en ella. Y obviamente hay diferencias, hay grandes desafíos hoy en día que enfrentamos entre nosotros y los del Antiguo Testamento, porque la sociedad hoy día nos hemos alejado mucho del Señor, a comparación de cómo estaba en los tiempos de José, de Abraham. La sociedad se ha alejado mucho del Señor, pero digamos un tipo de comparación, digamos que la sociedad en los días de Abraham se había alejado del Señor. Vamos a decir que estaba como unos 100 y algo, 280 kilómetros de distancia o 100 millas de distancia del Señor. Lo que estaban alejados de lo que era escuchar de Dios en los tiempos de Moisés. Pero hoy día la sociedad ha estado mucho más alejada, que como que ya no tienen un corazón que siente nada. Hay un vacío tremendo y la palabra del Señor nos ayuda a regresar a ese estado donde podemos sintonizar nuestro oído al mundo espiritual donde el Señor está, a oír su voz, ¿me entiende? Y yo quiero que entienda eso. La palabra del Señor es fundamental, nos ayuda a hacer esto. Y le preguntaba al grupo que ayuda en el ministerio sobre un versículo bíblico y estaban tratando de darme entendimiento, de explicarlo, ¿verdad? Y como que ahí más o menos lo hicieron, pero todo el mensaje en sí tiene su parte fundamental o su cúspide, lo que es en Romanos 10.
lo que es el versículo 17. Y yo entiendo por alguien de lo que la Biblia dice, pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo me conecto con eso? Y lo dijimos con Romanos 10:17. Y Romanos 10:17 dice, tiene dos partes este versículo. Y hablé un poco el domingo, pero voy a hacer un repaso. Así que la fe es por el oír. Usted debe de oír la voz de Dios. ¿Para qué? Para que tenga una fe explosiva. Y el oír por la palabra de Dios dice, para que usted pueda hacer las cosas que el Señor quiere. Porque hay cosas que Dios te va a pedir que haga que son radicales, como lo que el Señor le pidió a Abraham que hiciera. Y para vida de que la fe viene, tiene que oír. Pero ¿qué si nuestro oír no está bien? No estoy oyendo nada. Como que estoy solo espiritualmente. Por ello la palabra del Señor viene, la palabra escrita. Usted no va a oír nada hasta que no esté familiarizado con la palabra escrita. Entonces, al meditar en la palabra de Dios, eso sintoniza mi oír para que cuando oigo a Dios hablarme, está filtrado a través de esto. Y por ello, cuando la fe viene, entonces puedo hacer grandes hazañas. Para entrenar mis oídos, leo la palabra, y me sintoniza. Y cuando oigo a Dios, puedo canalizarlo y decir, el Señor me está diciendo esto. Porque cuando viene la fe, hay cosas explosivas que vendrán. Grandes hazañas harás. Grandes cosas. ¿Ok? Veamos algunas partes de la Biblia aquí. Vayamos primero. Vayamos en la Biblia, primeramente. En el libro de Hebreos, por favor, en el Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo. ¿Están bien? Hebreos 12. Acuérdense, es una iglesia donde se le capacita. La iglesia que le capacita para la vida. O sea, no es que nada más prediqué y si no entendió cosas usted. No. Estamos haciendo repetición. Es algo repetitivo. Repaso. Si nadie ha aprendido nada, en verdad nadie ha enseñado nada. Hebreos capítulo 12, por favor. Voy a empezar en el versículo 25. Hebreos 12, versículo 25. Hebreos 12, 25. Dice así. Y aquí la Biblia nos habla en los días que vienen, de los días que vienen. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Mire, mirad, asegúrate que no rechazas al que habla. Hay un Dios en el cielo que habla. Hay un Dios que habla desde el cielo. Y por la mayoría de los tiempos, si usted habla con alguna persona que va a una reunión religiosa, no creen que Dios habla ya. Hoy día, vaya. No creen. Creen que simplemente oran y ojalá que alguien nos escuche o alguien lo oiga. Bueno, si usted tiene ese tipo de creencia, entonces, ¿cómo va a ser su fe? No va a estar muy fuerte, muy segura. ¿Por qué? Porque usted nada más está como echando un albur, ¿no? Adivinar a ver si le escuchan y no va a tener respuesta. Y si no entiende eso, entonces no va a esperar recibir una respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque usted no sabe o no cree que el Dios del cielo habla hoy día. Pero estamos tratando de establecer algo ahorita. ¿Sabe que si usted va a orar, espere que alguien le va a contestar. Espere que alguien le va a contestar. Espere que alguien le va a contestar a usted. Porque si entiende que le sirve a un Dios que habla, ya sabe cómo activar su fe. Pero si no tiene, entonces no va a aplicar su fe. Pero si usted sabe que ora a un Dios que contesta desde los cielos, usted va a poner su fe allí a creer eso. Y la forma como funciona para mí, como yo le hago, y lo he hecho por tantos tiempos, que es normal para mí. Cuando yo voy a orar, yo tengo que llevarme mi cuaderno y una pluma. En este caso hoy día llevo mi iPod. ¿Por qué? Porque tengo que llevar algo en que apuntar.
lo que Él va a decirme. Tengo que tomar apuntes. Omar tiene oración con el grupo durante el día, entre la semana, usualmente los martes, pero lo está haciendo casi cada día como la hora de oración. Y la semana pasada lo hicimos el jueves y yo pude participar en la oración. Y vine al altar y me arrodillé. Y lo primero que vino a mi mente era, no tengo con qué apuntar, no tengo mi iPad ni nada. No tengo mi iPad. Y no habían pasado 10 minutos y luego el Señor me empezó a hablar. O sea, pasaron 10 y pum, el Señor empezó a hablarme. Y tan pronto acabamos, subí rápido a mi oficina y agarré y empecé a escribir. Si usted honra a alguien y respeta a alguien, y si usted va a una junta con su jefe, digamos, y usted lo respeta, ¿no va a llevar algo en que apuntar para que no se le olvide lo que dijo? ¿No va a ir preparado? Le dice, vamos a tener una junta, ven para acá, necesito compartir unas cosas con ustedes. Usted va a ir que agarrar un cuaderno, una pluma y que diga, dígame. Y va a empezar a apuntar, a tomar apuntes. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios va a hablarles? ¿Cuántos de ustedes deben entonces venir listos con un cuaderno, con algo en que apuntar? Porque Él les va a hablar. Eso en sí es una acción de fe, es un acto de fe. Porque Dios puede verlo a usted y usted no tiene nada con que apuntar. Y el Señor dice, en verdad Él no tiene fe que voy a hablarle. Él no está listo para apuntar nada. ¿Cómo crees que la Biblia se llevó a cabo, se elaboró? Bueno, gente escribió lo que el Señor estaba diciendo. Si yo voy a tener una junta con usted y usted no trae algo con que apuntar, yo lo interpreto eso como que usted no respeta lo que yo tengo que decir, no valúa, no honra mi presencia. O sea, no le importa lo que yo diga, lo que sea. Y cuando nos acercamos al Señor, tenemos que decirle, hacerle saber con nuestras acciones, Señor, lo que nos enseñó el pastor, lo voy a hacer. Él enseñó que tú eres un Dios que habla y está orando. Ahora, no sea la persona que ora y habla y domina la conversación. No paran de hablar, no dejan que usted diga nada. ¿Conoce a alguien así? No dejan que usted diga nada. Empieza una conversación y ellos hablan y usted dice y no lo dejan. No puede usted meterse ahí. Por favor, no le haga eso al Señor. Cállese tantito. Tome un tiempo de silencio pequeño y ponga atención. Y eso en sí va a ser un acto de fe. Que usted le va a comunicar al Señor, quiero oírte. ¿Por qué? Porque usted ahora tiene fe y cree que usted le sirve a un Dios que habla desde los cielos. Y va a decir, Señor, vine a orar y estoy tan convencido que me vas a hablar que aquí tengo algo en que apuntar y mi teléfono, algo en que escribir. Estoy seguro que usted es un Dios que me va a hablar y voy a decirte lo que tengo que decirte, Señor. Y una vez que me vacíe, entonces voy a callarme para oírte. Pero usted está No, cállese tantito. Voy a callarme para escuchar. Voy a escucharte. Déjeme decirle, si usted edifica su vida espiritual de oración así, usted le está diciendo al Señor que usted está listo para escucharle. Y yo le aseguro, le digo, que Él le va a hablar. Él le va a hablar a usted. Hay veces le va a hablar cosas profundas y a veces no para. Dice cosas al punto que a veces prendo mi teléfono y empiezo a grabar con mi voz lo que estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de escribir, no puedo escribir tan rápido. Voy a caminar en mi vecindario y voy orando ahí, viendo el paisaje y digo, Señor, tengo mi teléfono. ¿Por qué? Le estoy diciendo al Señor, aquí tengo un programa en mi teléfono, una aplicación, y estoy listo para grabar. Cuando tú hables, estoy listo para
decir. Y mientras ando caminando, llevando a caminar al perro, haciendo ejercicio, y estoy orando, adorando al Señor, y empieza él a hablar. Y saco mi teléfono de aquí donde lo traigo enfrente, en esta bolsita, y y quizás esta faja que tengo alrededor no se ve muy bien, pero me sirve para ir guardar el teléfono, esa bolsita. Y saco rápidamente el teléfono. Y estas cosas quizás no sean populares, estas bolsitas que se ponen uno enfrente en la escritura, pero en fin, la uso para que el teléfono se me caiga. Y le pico ahí el botón que dice para grabar y empiezo a grabar. Y luego que el Señor me dice, para el domingo habla de esto y habla de aquello. Y voy repitiendo lo que dice, él dice. Y a veces me da una frase y espera que yo vaya e investigue, haga una investigación, haga un estudio sobre ello. O hay veces me da un pensamiento. ¿Se acuerdan lo que le dijo Daniel a Nabucodonosor? Le dijo, pensamientos han venido a tu mente, cosas han venido a tu mente. Como diciendo, Dios te ha dado sus pensamientos. Y sabe que dicen que una foto, ¿verdad?, es mejor que 1000 palabras, ¿verdad? Un dibujo. A veces Dios te da eso, un dibujo, una fotografía de algo en vez de darte 1000 palabras. Y Él empieza a darte las palabras de ellos. Y a veces viene de esa forma, pero yo corro y empiezo a le oprimo el botón para grabar y empiezo a grabar esa oración, esa frase que me da, y de ahí puede salir una serie completa o un estudio bíblico. Y obviamente se trata que ahora me toca a mí más bien investigar, o sea, hacer ese estudio, estudiar ese tema que me da el Señor, y ya veo dónde sucede, y voy y busco al Señor en oración, y dijo que esa palabra escrita se convierta en la voz de Dios, y es algo que no nada más para los predicadores, no, es para todo cristiano, es para todo cristiano, claro. Lo que yo recibo tiene un propósito por la posición que tengo, que fungo, pero usted también lo va a necesitar para la vida que está viviendo y las cosas que quiere lograr en su vida, y la familia que está tratando de llevar adelante, ¿verdad?, de criar, y le va a ayudar en esas arenas. Entonces aquí dice en el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. ¿Cómo? ¿Cómo lo rechazamos? Al no creer que Él está hablando. Y dos, al no estar listos cuando Él va a hablar. Si usted sigue meditando en el mensaje que le enseñamos, eso va a estar en su interior, en su espíritu, y la fe va a salir de allí, y usted va a estar entendiendo más, y va a venir en porciones la palabra del Señor. Poco a poco va a empezar a reconocer que le está hablando, y ahí siga y va a ver cómo eso crece en su interior. Y si usted no está listo para Él, entonces en verdad no está honrando al Señor, no está dándole honra. Si usted espera que le hable, entonces esté listo para valorar lo que Él dice, para grabarlo, para atesorarlo. Agarre un cuadernito, un diario, lo que sea, lo necesario para que escriba lo que le dice. Y lo que pasa es que la palabra del Señor tiene que, la voz de Dios que escucha, su voz tiene que ir en línea con la palabra de Dios escrita, obviamente. La palabra nos ayuda a traer balance, es como un nivel, vaya. Y obviamente, y si lo que oye no va de acuerdo a las palabras, obviamente no es el Señor hablándole, porque lo que oye tiene que ir de acuerdo al carácter de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, oh, Dios me habló, me dijo que vaya a llamar a esa persona, obviamente no es Dios hablando. Eso no es el carácter de Dios, no funge así, Señor. No va de acuerdo a la palabra. Una, no está en la palabra. Y dos, no va de acuerdo al carácter, a la personalidad del Señor. Y por eso la palabra escrita la usamos para balancear lo que oímos del Señor, lo que oímos en nuestro espíritu. Dice otra vez, y mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en tierra, mucho menos los otros, si desechamos al que
amonesta desde los cielos. Yo quiero que vea a Dios como alguien que habla desde los cielos. Y yo quiero que se relacione con Él así, como alguien que habla desde allá. Él habla y las acciones son acciones de fe. Usted espera que el Señor le hable a usted. Y Él le puede hablar de diferentes formas, a través del predicador, a través de la palabra escrita. Y aquí estamos hablando de oír la voz divina del Señor. Puede poner una impresión en su corazón, un sentir en su corazón. Y otra vez, mucho más, mucho menos, perdón, nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, al que nos habla. Así que esté listo cuando Él empieza a hablarle. Yo me frustra a mí cuando el Señor me habla algo y no lo entendí, no lo escribí, y luego trato de volver a orar y a ver si puedo escuchar otra vez lo que oí. Ya no, se me dificulta volver a oír eso, como que ya no lo agarro, no lo recibo, no lo vuelvo a obtener, y a veces se pasa por alto. ¿Por qué? Porque no puse atención. Es un rey que está hablando, y cuando el rey habla, usted no dice, ¿puedes repetirlo? No, usted debe estar listo a escucharlo. Usted alístese para escucharlo. Él está hablando, porque todo lo que Él dice se convierte en ley. Todo lo que Él dice, toda la creación está escuchando, los ángeles están escuchando, las nubes, los animales, la tierra está escuchando, toda la creación está escuchando. Y esperamos que el hombre también esté escuchando. Y usted espera que Dios le hable, por ello viene preparado cuando Él se acerca a Él. Sigamos leyendo. Así que no desechemos al que nos habla de los cielos. Versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Y hablando de los días de Moisés. La voz del cual, conmovió entonces la tierra. Imagínense que causó un temblor esto. ¿En qué escala de Richter no sería? Pero ahora ha prometido, mire, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ahora, nota lo que está diciendo. Está diciendo Dios, yo ya hablé antes, en tal grado que la tierra tembló. Voy a hablar otra vez. Y esta vez va a temblar la tierra y los cielos. Todo va a temblar la próxima vez que yo hable. Y en cierto tiempo. Dice, una vez más, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción, o sea, que va a remover de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Como diciendo, hay muchas cosas que están en la tierra que Dios no creó, que Dios no ordenó. Aún iglesias, aún organizaciones religiosas que no han nacido de Dios realmente. Diferentes cosas han nacido del hombre, a voluntad del hombre, y están causando confusión porque la gente no sabe. Dice, ¿es de Dios esto o no es de Dios? ¿Es verdad esto una iglesia o no es una iglesia? Estoy confundido. Y lo que el Señor va a hacer es, va a hablar una vez más, y la tierra va a temblar y los cielos también. Todo lo que no fue edificado por Él va a derrumbarse. Organizaciones, personas también, estructuras, esfuerzos, ministerios, van a caer. Aquellos que no fueron ordenados por el Señor, porque fueron edificados por el hombre, no por el Señor. Usaron escrituras bíblicas, pero fue edificado por el hombre, no por la voluntad del Señor. Y el Señor va a hablar para vida de hacer esas cosas temblar y que caigan lo que Él no edificó. Y lo que edificó Él se va a quedar de pie.
Y la gente dirá, wow, vemos que 3 permanecen, pero los demás cayeron. Los que Dios edificó permanecen, los demás no. Y tu obra y la mía van a pasar por esa prueba. Veamos otra parte aquí, otro versículo. Primero, versículo 28, estamos en Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, o sea, el reino de Dios, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Acuérdense cómo empezó. Todo empezó hablando de un Dios, dijimos que un Dios que habla de los cielos, un Dios que habla, que nos amonesta desde los cielos. Vayamos a Hechos capítulo 7, por favor. Y cuando terminemos vamos a orar. Hechos capítulo 7. Hechos, un poquito para atrás donde estábamos. Capítulo 7, versículo 30. Hechos 7, 30. Y aquí habla un poquito de la historia de Moisés. Hechos 7, 30 dice: pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la tierra del... en el monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose él para ver, ¿qué dice? Dice, y acercándose para observar, ¿qué pasó? Vino a él la voz de Dios, del Señor. La voz del Señor vino. Conforme él se acercó a ver, y es lo que yo quiero que su fe, es lo que su fe quiero que exprese, es lo que deseo que su fe exprese. Cada vez que usted venga a la iglesia, usted está acercándose al Señor. ¿Para qué? Para observar. Usted está acercándose a Dios para observar, para ver lo que el Señor quiere hacer. Porque conforme usted se acerca a Él, entonces la voz del Señor va a oírse, va a venir a usted. Conforme usted se acerca al Señor, Dios va a causar que algo le llame la atención, un milagro o algo. Pero yo no quiero que usted nada más necesite algo para venir a Él. Quiero que venga así nada más, aunque no necesite nada. Cada vez que vengo al Señor, me acerco a Él. Y conforme me acerco al Señor, la voz del Señor va a venir a mi vida. Cada vez que yo vengo a la iglesia, la voz del Señor viene a mi vida, vendrá a mi vida. ¿Cuántos de ustedes creen que en esta noche la voz del Señor vendrá a ustedes? Cada vez que viene a la iglesia Academia Vencedores, o hoy, o Workers Academy, la voz del Señor viene a usted. Y es por ello que viene usted con algo con que grabar, algún dispositivo de grabación. Trae pluma, papel, cuaderno, lápiz, etcétera, porque usted espera diciendo: Señor, conforme me acerco a ti, la voz tuya, tu voz va a venir a mí y tú me vas a hablar, abrirás los cielos y me hablarás acerca de mis circunstancias, de mis situaciones, acerca de mi vida, acerca de mi futuro, acerca de mi destino, acerca de lo que el diablo quiere intentar contra mí. Tú me vas a hablar, Señor. Si usted no viene con esa expectación, esperando eso, entonces Dios no va a poder darle eso, porque no hay nadie esperando nada. ¿Está entendiendo? La fe espera. La fe espera algo, tiene una expectativa, siempre está lista para recibir, siempre está lista esperando. Si usted no viene con la expectación de recibir, quiere decir que Dios no tiene nada que hacer aquí, porque no hay fe involucrada en ello para recibir. Y déjeme preguntarle en esta noche, ¿usted sirve a un Dios que habla de los cielos? ¿Que amonesta de los cielos? ¿Usted sirve a un Dios que habla de los cielos? El cielo en su vida, después de esta noche, después de esta enseñanza, en el nombre del Señor Jesucristo, usted no tendrá más cielos cerrados. El cielo no estará cerrado para usted jamás. Estará abierto, quizás estará cerrado para otras personas, pero no estará para usted. ¿Por qué? Porque su fe dice: sirva a un Dios que habla de los cielos.
Él habla desde los cielos. En el nombre de Jesús, los cielos están abiertos en su vida, como fue para Jacob y como fue para Daniel, como fue para Abraham y como fue para Moisés. Los cielos están abiertos para nosotros, para cada creyente que ahora sirve a un Dios que habla desde los cielos, que amonesta desde los cielos, no un Dios que está en silencio, sino alguien que habla. Un Dios que habla. Un Dios que habla. Servimos a un Dios que desea este tipo de intimidad con nosotros. Que es un Dios que habla. Su palabra prepara nuestros corazones para los oídos. Su palabra nos prepara para oírle. Pero conforme me acerco a Él, estoy esperando oír a un Dios que habla. Espero oír a este Dios que habla. Ahora, durante la adoración, obviamente nos vamos a acercar al Señor y vamos a adorarle en esta hora, acordándose de que sirve a un Dios que habla, que el cielo ya no está cerrado para usted. No está cerrado para usted. Quizá hay un montón de gente, familias, amigos, que atienden la iglesia, que van a una iglesia, y quizá no que tienen mucho tiempo, y quizás no oyen del cielo. Quizás hacen un montón de ritos religiosos, y ¿verdad? Pero no con los hechos de gracia. Y si usted estaba haciendo eso, eso se acaba hoy. Y voy a orar. Vamos a orar. Y vamos a confesar por fe que con nuestras acciones de venir a la iglesia, venimos aquí cada domingo, cada martes tras martes, domingo tras domingo. Venimos, nos ponemos en esa situación donde estamos acercándonos más al Señor, porque estamos esperando oír su voz. Y una palabra del Señor puede cambiar nuestro mundo entero, todo nuestro destino, el curso o la ruta donde vamos. Todo puede cambiar con una palabra hablada de Dios. Una palabra del Señor que transforma todo lo de nosotros. Todo en nosotros. Transforma todo su ser. Conforme su voz nos ayuda a acercarnos, conforme su voz se acerca a nosotros más bien, porque nos acercamos a Él. Entonces el destino de las personas, la mentalidad de las personas, el cómo ven al mundo o cómo ven todo eso cambia inmediatamente. Como dije el domingo, usted puede dividir la vida de Pablo en dos. Antes de oír la voz del Señor y luego después que oyó la voz de Dios. Antes, él conocía la palabra escrita, pero no conocía la voz. Y mientras conocía la palabra escrita, estaba bien confundido. Pero una vez que adherió la voz de Dios, todo cambió para él. Todo tenía dirección, era preciso. Y Pablo llegó a ser el apóstol Pablo después de oír la voz de Dios, no antes, sino después. Fue después que oyó la voz del Señor que vino a ser el apóstol Pablo. Antes estaba ocupado haciendo cosas malas. Y en esta noche, deje que ese sea un servicio donde nuevas cosas que vienen del cielo a su vida. Oremos al Señor con esta música instrumental.
cielo Some of these abierto. people are already in Nuestras heavenly personas ya places. están en lugares celestiales, Some of these people are Están ya already ahí in heavenly en places. lugares celestiales con su adoración a Dios durante este concierto de oración. You're already entering the Ya heavenly entraron realms. a esa área, el ramo espiritual. Se han elevado a ese lugar donde están adorando al Señor, sentados en lugares celestiales con Jesús. Escuchamos, escuchamos, hermanos. Usted también ahí donde está, adore al Señor. Si puede decir sus ojos y oiga lo que el cielo está diciendo, el Dios desde los cielos. Recibimos a un Dios que habla desde los cielos, que amonesta desde los cielos, que se comunica con sus hijos, que los oídos estén afinados a oír su voz, porque tiene respuestas para cada situación que podamos enfrentar. Tus hijos, Señor, escuchan. Tú me conoces muy bien y sé que tú me llamas por mí. Te escuchamos. Tú me llamas por mí. Sé que tú hablas de los cielos. Te escuchamos, te escuchamos, Señor. No más confusión. Conocemos tu voz, Señor. Sé que tú hablas. Y de hecho usted está disfrutando esta enseñanza. Si usted vive en Arlington, puede venir a visitarnos a uno de nuestros servicios de concierto de oración los martes a las 7 o los domingos, servicio de celebración a las 11:30. Puede ir, ahí está todo en la pantalla. La dirección, la página de internet más bien. La dirección de la iglesia donde puede acudir a recibir todos los cursos bíblicos son traducidos al An español. open heaven for your people, my Lord. Un cielo abierto para An open heaven. venga y reciba. Sé que Dios va a hablarle, va a tocar su vida. Eye has not seen nor ear Los ojos no heard ven, the los ojos things no that han God has visto, prepared for ni those that oído, love Him. los oídos han oído las cosas que Dios But we tiene. have a spirit that is from God, Pero tenemos who searches the deep things of God, busca las cosas profundas de Dios that we might freely know the para que things sepamos that libremente, have been given unto us. gratuitamente las cosas que nos ha dado el Señor a nosotros. Esperamos que esta enseñanza le haya sido de bendición. Comuníquese con nosotros. Ahí en la pantalla está la dirección, el correo electrónico. Press in, press in, press in. Nos dará gusto oírlo a usted. Esperamos oírle que este mensaje le haya sido de bendición. El Señor le bendiga. Escuchamos. Basta cuidado mi atención. Let heaven minister to you. Que el cielo mismo le ministre a usted. Que le hable, Señor. Que le hable su voz. Stay in His presence Manténgase en su presencia until He takes you from hasta glory que to lo glory. lleve de gloria en gloria. Some people are already ahead of you. Personas They're ya already están out ahí, there. ya llegaron ahí con su adoración a Dios. They are already in heavenly Ya places. llegaron a los lugares celestiales.